reconociendo quién es Él en cuanto a amor, en cuanto a misericordia, en cuanto a santidad, en todo lo que Él se ha dado a conocer en su palabra. Es mencionar, enumerar cada uno de estos atributos de Dios. Y es eso, hermanos, lo que nos lleva a adorarle. Es eso lo que nos lleva a mostrarle nuestro reconocimiento. Y el mostrar nuestro reconocimiento es adoración. Por eso ahí vemos que ¿qué es la adoración? Dice que la adoración, según el Nuevo Testamento, la palabra en griego que se utiliza ahí es proskineo, que da la idea de postrarse, de arrodillarse, de estar delante de la majestad divina. Ya esto, hermanos, nos indica por qué Dios mismo le dijo al pueblo de Israel que no se hicieran dioses ajenos. Allá en Éxodo capítulo 20, antes de dar los 10 mandamientos, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas, ¿qué? Ni las honrarás, ni las adorarás. ¿Por qué? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Él es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hace misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Por eso, hermanos, Dios es un Dios celoso y Él solamente quiere ser adorado. Él solamente merece que nos postremos delante de Él, que le adoremos, que le honremos, que proclamemos su nombre, su grandeza. Entonces la adoración es reconocer la grandeza de Dios en postración, en adoración delante de su presencia. Por eso, hermanos, adoración es reconocer la majestad de Dios como creador y sustentador. El Salmo 100 habla de esto, dice, Él nos hizo. ¿Por qué Él nos hizo? Porque Él es nuestro creador. Y no solamente porque Él nos hizo, sino porque Él nos redimió también. Entonces tenemos doble razón, doble motivo para adorar a Dios. Porque Él nos creó y porque Él nos redimió. Doble razón, doble motivo. Por eso Nehemías 9:6 habla acerca de Dios como creador y sustentador. Dice Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú, hablándole a Dios, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y vemos cómo Isaías ve a aquellos seres, aquellos serafines, ¿verdad?, que están delante de él con 6 alas. Dice que con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Y de esa manera, hermanos, está representada esa actitud que los ángeles tienen delante de Dios. Una actitud de humildad, ¿verdad?, al cubrir sus pies, una actitud también de saber qué grande es Dios, que aún cubren sus rostros, pero también la actitud de presteza para obedecer la voluntad del que está sentado en el trono. Ellos fueron creados para estar delante de Dios, para servirle continuamente. Y hermano, también tú y yo fuimos creados para servirle, para adorarle. Recuerden la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y el fin principal del hombre es que glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. También para eso fuimos creados. No solamente los ángeles fueron creados para glorificar a Dios, tú y yo también fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. También, hermanos, la adoración se manifiesta en postración delante de Él, en humillarnos delante de Él. Dice el Salmo 95, 6 y 7. Venid,
Adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Por qué venimos ante Dios? Porque Él es nuestro Dios. ¿Y por qué Él es nuestro Dios? Porque Él nos escogió para ser su pueblo. Dios le dijo a Abraham: yo quiero ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hermanos, y esa misma promesa, esa misma actitud de Dios es para con nosotros también. Dios dice: yo quiero ser tu Dios, Efraín. Y no solamente tu Dios, sino también de tus hijos. Y de los hijos de tus hijos. Porque Él hace misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros adoramos a Dios, porque Él es nuestro Dios, porque Él se constituyó en nuestro Dios, y Él quiere también que nosotros andemos delante de Él, que nosotros seamos sus hijos, que nosotros seamos su pueblo. Y por eso es que venimos a adorarle, por eso es que venimos a servirle, porque adoración también es sinónimo de servicio, porque adoración también es sinónimo de obediencia. La adoración solo debe tributarse a Dios. Dice allá en Mateo 4, versículo 10, Jesús, ¿verdad? Cuando es tentado por el enemigo, por Satanás, Jesús le dice: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto le dice Jesús porque Satanás estaba demandando adoración de parte de Jesús hacia Él. Y es que la adoración, hermanos, es la actividad más sublime. Oigan bien, la adoración es la actividad más sublime que el ser humano pueda tributar. Las artes son algo hermoso. Las bellas artes, la música, la poesía, la pintura, todas las bellas artes son expresión hermosa. Pero, hermanos, la adoración es la expresión más sublime que cualquier criatura, comenzando con el ser humano, pueda tributar. Y en este caso, por eso pertenece solamente a Dios. Satanás la quiere para sí. Él ha querido también, desde el momento en que se rebeló contra Dios, desde el momento en que también quiso sentarse en el trono o poner su trono en lo más alto del cielo, y Dios lo arrojó. Desde entonces Él ha querido para sí la adoración, el reconocimiento del ser humano, de las demás criaturas. Pero, hermanos, la adoración solo le corresponde a Dios. Él es el único digno de ser adorado. Por eso postrarse o adorar cualquier otra cosa fuera de Dios, sea objeto, o sean personas, o sean criaturas, es idolatría. Y la idolatría, hermanos, está condenada por Dios. Es más, en Apocalipsis dice que los idólatras no entrarán en la ciudad santa. Los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Y a veces nosotros limitamos la idolatría a adorar imágenes, pero la idolatría se puede definir como adorar o confiar en aquello que sea aparte de Dios, fuera de Dios. Y pueden ser personas, pueden ser recursos, pueden ser objetos, pero aún ideologías. Cuando alguien se rinde ante una ideología y piensa que esa ideología es la que puede cambiar el mundo y puede cambiar a las personas, de alguna manera también es idolatría. Porque el único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Él es el que nos hace nuevas criaturas a través de su palabra y a través de su Espíritu. Por eso, hermanos, debemos estar conscientes que a quien debemos adorar, a quien debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, es a Dios solamente. Él es el único que merece esa clase de amor, esa clase de reconocimiento.
cómo debemos adorar. Dice en Juan 4, 23 y 24, que es una de los pasajes más conocidos con relación al tema de la adoración. Juan 4, 23 y 24 son palabras del Señor Jesucristo. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y hermanos, cuando está hablando aquí en espíritu y en verdad, la única manera de adorar a Dios en espíritu es teniendo el espíritu de Dios. El mismo espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese mismo espíritu, hermanos, es el que presenta nuestra adoración delante de Dios, nuestras alabanzas, nuestras oraciones, las expresiones de nuestro cuerpo. Es por medio del Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En verdad, hermanos, sí es con sinceridad, pero muchas veces podemos estar equivocados sinceramente. La sinceridad no es garantía de que estemos en lo correcto, de que estemos en la verdad. Entonces, ¿cómo saber que estoy en la verdad? Por la palabra de verdad, por la escritura. Entonces, cuando dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, quiere decir que está buscando adoradores conforme a su palabra, conforme a su voluntad, movidos por el Espíritu Santo. Y hermanos, hay una cosa, el Espíritu Santo, Él fue el que inspiró esta palabra. Y el Espíritu Santo no va a hacer algo contrario a lo que está en la palabra, porque la palabra es la palabra del Espíritu. Entonces, hermanos, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, conforme a su palabra, conforme a su espíritu, conforme a su corazón que se ha revelado precisamente en su palabra. Dios está buscando esa clase de adoradores. Tristemente, hermanos, algunos han desviado esto y piensan que está diciendo que debemos adorar a Dios en espíritu, pero así con mucha algarabía, hasta llegar al desorden. Y se olvidan que Dios es un Dios de orden. Eso no quiere decir entonces que vamos a estar estáticos. Porque, hermanos, cuando hablamos de adoración, implica el espíritu, pero también el cuerpo. Implica también actitudes. Y por eso también, hermanos, en la adoración se involucra nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo también, hermanos, recuerden que no estamos ante cualquier individuo, sino estamos en la presencia de un Dios santo, de un Dios de orden, de un Dios, hermanos, que también demanda reverencia, reconocimiento, adoración, reverencia. Y por eso también, hermanos, no es lo mismo que estar en un concierto o en una fiesta, en un party, como dicen por acá. No, estamos en un culto, estamos en adoración delante de Dios. Sí, con gozo, definitivamente, con gratitud. Por eso dice, ¿cómo debemos adorar a Dios? En espíritu y en verdad, conscientemente. Dice Juan 4:22. Jesús, hablándole a la mujer samaritana, le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, refiriéndose a los samaritanos. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús está diciendo, nosotros estamos conscientes a quién servimos, a quién adoramos. Y también el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿qué? Con el entendimiento.
sí, voy a cantar con el Espíritu, voy a gozarme, sí, con mi corazón, en el Espíritu, con mi espíritu, pero también, ¿qué dice? Con la mente, con el entendimiento. Tenemos que conjugar estas cosas. Dios, hermano, quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Dios quiere ser adorado con gozo. Sí, definitivamente. Por eso dice en Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y dice que cantemos con alegría. Pero también, hermanos, que estemos conscientes de lo que estamos cantando, de lo que estamos diciendo. Porque Dios es un Dios santo, porque Dios es un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve, pero sobre todo, hermanos, que Él conoce aún lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestros sentimientos, y por eso también debemos cantarle o adorarle con amor, servirle con amor. En Marcos capítulo 12, versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios, ¿cómo dice ahí? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y hermanos, entonces, ¿cómo debemos adorar a Dios? Con amor, con gratitud, con gozo. Dice el Salmo 100, versículo 1 y 2, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Definitivamente, hermanos, tenemos que venir ante el Señor con alegría, con gozo, con gratitud, con alabanzas, como sigue diciendo ahí en el versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, que dice: alabadle, bendecid su nombre. El Señor Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, Él les dijo: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Hermanos, y es la manera en que nosotros también podemos adorar a Dios, no solamente con la alabanza, con la oración, con dar testimonio, expresar la gratitud que hay en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios se ha manifestado en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Reconocer que Dios es real, reconocer que Dios está actuando, es una manera de adorar a Dios, de no quedarte callada, de no quedarte callado de lo que Dios está haciendo en tu vida, con tu vida, a través de tu vida. En donde quiera que te desenvuelvas, tú puedes percibir la acción de Dios. Otros se lo atribuyen a la suerte, a la casualidad, pero tú sabes que no hay tal suerte ni tal casualidad, sino que es obra de Dios. Y aquellas cosas que para algunos sería buena suerte, tú lo interpretas como bendición de parte de Dios. Y le das la gloria a Dios y le das la honra a Dios. Eso es adoración. Reconocer quién es Dios. Reconocer lo que Dios está haciendo contigo. En santidad también es importante, hermanos, que lo hagamos en santidad. Dice el Salmo 29, versículo 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová, ¿qué dice? En la hermosura de la santidad. Hermanos, por eso Dios a sus sacerdotes en el Antiguo Testamento les demandaba apartarse, les demandaba consagrarse, les demandaba santidad. Ellos no podían vivir como los demás del pueblo, ellos eran algo especial. El sumo sacerdote, hermanos, cuando entraba al santuario tenía que llevar en su frente santidad a Jehová. Y por eso tú y yo, hermano, también cuando nos presentamos delante de Dios para adorarle, debemos de traer no solo en la frente, sino también en el corazón y en todo nuestro cuerpo
esa misma declaración: santidad a Jehová, consagrado a Jehová, consagrado a Dios. Porque Él nos consagró para sí, porque Él nos apartó para sí, porque Él nos dedicó para sí, porque Él quiere que tú y yo seamos un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de profetas, un pueblo que proclame sus virtudes a los que no le conocen. Entonces debemos presentarnos delante de Él en santidad, reconciliados con Dios y también reconciliados unos con otros. Por eso el Señor también decía: si traes tu ofrenda al altar. La ofrenda es una manera de adorar, ahorita lo vamos a ver también. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra tu hermano, no, si tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué? Porque no puedes adorar a Dios. Dios no va a recibir ese acto de adoración si tú no estás reconciliado con tu hermano o con tu hermana. Porque Dios requiere santidad de parte de los adoradores. Porque Dios requiere santidad de parte de ti y de mí para poder presentarnos delante de Él. Por eso dice el Salmo 96, versículo 9: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Pero dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Hermanos, no hay algo más hermoso delante de Dios que la santidad. A Él no lo vas a deslumbrar con una ofrenda magnífica. A Él no lo vas a deslumbrar con una voz privilegiada. A Él no lo vas a deslumbrar con el mejor traje que puedas portar, con la mayor indumentaria, por más vistosa que sea. A Él no lo vas a impresionar de esa manera. La única manera en que tú vas a satisfacer el corazón de Dios es llevando una vida de santidad delante de Él. Por eso dice aquí: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y hermanos, esa hermosura también es patente en la práctica, en la realidad. Una persona que está viviendo en santidad, agradando a Dios, es cierto, nadie es perfecto, pero dice el apóstol Pablo: no es que ya lo haya yo alcanzado, no es que ya sea perfecto, pero prosigo al blanco, estoy esforzándome cada día. Y así, hermanos, tú y yo tenemos que esforzarnos cada día para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y en esa medida también tú vas a manifestar en los que te rodean, ¿verdad? Ese olor fragante, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque para los que se salvan, Cristo, ¿verdad? Es un olor fragante, pero tú también vas a proyectar, vas a manifestar esa fragancia ante los demás. ¿Por qué debemos? Bueno, también decía con ofrendas, dice en el Salmo 96, 8: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Por eso, hermanos, no podemos presentarnos. Dios le había dicho al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que nadie debía presentarse delante de Él con las manos vacías. Y es cierto, Jesús Adrián Romero canta una alabanza, dice: con manos vacías vengo a ti. Pero no está hablando diciendo: es que no puedo ofrecerte ninguna ofrenda, sino Él reconoce que, como dice ahí mismo, ¿verdad? No puedo impresionarte, o sea, no hay algo que yo traiga como un mérito delante de tu presencia, algo que yo quiera congraciarme contigo, no. El hombre por sí, en sí mismo no, pero en el poder de Dios, con la ayuda de Dios, hermanos, sus manos pueden hacer cosas que sean para la gloria de Dios y para bendecir a otros también. Y en ese sentido, hermanos, Dios le dijo al pueblo de Israel: no quiero que se presenten delante de mí con manos vacías.
Y ahí tenían ellos las primicias, tenían que redimir o tenían que ofrecer muchas cosas materiales. Aún dentro de sus bestias, aún a sus hijos, tenían que redimirlos, traer una ofrenda en lugar de traer su hijo para sacrificarlo. Dentro de sus animales de carga, tenían que redimir su primogénito dentro de los asnos, traer, ¿cómo se dice? Valuarlo en efectivo y traerlo al santuario. Pero ahora, hermanos, eso fue para el pueblo de Israel. Nosotros no somos israelitas. Sin embargo, hermanos, Dios te ha bendecido en tu vida material, en tu trabajo. Y bueno, es una manera de decirle, Señor, reconozco que toda dádiva, que todo don perfecto vino de ti. Reconozco que mi trabajo es una bendición tuya. Y aquí está la expresión, una ofrenda delante de ti, Señor. Entonces, es una forma de reconocer la provisión de Dios, de reconocer la majestad de Dios, y de esa manera también podemos honrar el nombre del Señor. ¿Por qué debemos adorar? Porque Él es digno de ser adorado. Así, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Dice el Salmo 48:1: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Porque grande es Jehová. Porque Él es digno de ser alabado. Porque Él es Dios, simple y sencillamente. Por eso debemos adorarle. Por eso debemos servirle. Y el Salmo 96, 1 al 6, vamos a leer juntos estos 6 versículos. ¿Qué dice el Salmo 96, 1 al 6? Dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Hermanos, por eso es que debemos adorar a Dios, porque Él es digno, dice aquí, que de suprema alabanza, porque Él es digno de ser en gran manera alabado, porque Él es digno de suprema alabanza, porque Él es Dios, porque Él es el único Dios vivo y verdadero, porque Él es el creador de todo cuanto existe, porque Él sustenta todo cuanto existe, y además de eso, porque Él nos redimió. Así como le dijo al pueblo de Israel: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y eso mismo te dice a ti, eso mismo me dice a mí. Yo te redimí, te puse nombre, te di razón de ser, mío eres tú, dice el Señor. Por eso Él quiere que vengamos ante su presencia con alabanza, con gratitud, con amor. En Apocalipsis 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sí, este es un reconocimiento a Jesús. Está hablando de Jesús. Señor, tú eres digno. Señor Jesús, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Dice Juan, hermanos, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es la causa de todo cuanto existe. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y por eso mereces la adoración. Por eso mereces la honra, la gloria y el poder. Porque Él así lo ha ordenado. Porque dice ahí en Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo
servirás. Y por su nombre jurarás. A Él solo servirás. A Él solo adorarás. A Él solo temerás. Solo en Él confiarás. Tan es así, hermanos, que dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Está hablando de esa confianza plena que solamente Dios merece. Nadie más que Él. Por eso, hermanos, dice también uno de los salmos, alma mía, confía en Jehová. Bendice a Jehová. Alaba a Jehová. Tenemos que animarnos a nosotros mismos y tenemos que animar a los demás a confiar en Dios solamente. A servir a Dios, a adorar a Dios, porque Él es digno de adoración solamente. Por eso también en el Salmo 95, versículo 6 dice, venid, ¿qué dice? Adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Delante de Jehová nuestro Hacedor. Él sí merece que nos postremos, que nos arrodillemos delante de Él. Él sí merece nuestra adoración. Y dice aquí el salmista, vengan. Es una invitación. Y cuando dice vengan, es porque Él también está dispuesto. Él quiere ir adelante. Él quiere ser el ejemplo para su pueblo. Hermanos, y nosotros también debemos ser ejemplo. Los padres debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Y nosotros mismos, como pueblo de Dios, debemos ser ejemplo para las personas que nos rodean en cuanto a adoración, en cuanto a servicio a Dios. ¿Por qué debemos adorarle? Porque así Él envía salvación y vida eterna. Salmo 133, versículo 1 y versículo 3 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Otra vez, hermanos, se enfatiza la necesidad de la comunión, de la armonía para poder estar delante de Dios. No podemos estar delante de Dios distanciados unos de otros, enojados unos con otros, peleados unos con otros. No, porque Dios no acepta una adoración de parte de un pueblo, de una iglesia, de una congregación así, fragmentada, dividida. Él quiere que haya comunión, Él quiere que haya armonía. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, adorar juntos en armonía. Porque dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando estamos en comunión unos con otros, cuando buscamos la comunión con Dios, como congregación también, individualmente sí, pero también como congregación, hermanos, Dios va a enviar en medio de su congregación, aquí en medio de nosotros, bendición y vida eterna, dice su palabra. ¿Lo creen? Amén. Así es, hermanos, y lo hemos experimentado y lo vamos a seguir experimentando en nuestra vida y en nuestra congregación también. Y por último, hermanos, y no es porque sea lo último, hay mucho que decir al respecto, pero por ahora, hermanos, ¿por qué debemos adorar a Dios? Porque así Él trae liberación. Cuando el pueblo de Dios adora, cuando el pueblo de Dios reconoce quién es Dios y confía en Dios y le tributa la alabanza que Él se merece, le da la honra y la gloria que Él se merece, ahí, hermanos, Dios se manifiesta también de una manera maravillosa, como lo hizo allá en Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26, y no era en un templo, no, era en una cárcel, y allá en lo más profundo de esa cárcel, en lo más húmedo, en lo más oscuro, ahí, hermanos, Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque había creyentes, porque ahí estaba Pablo y Silas adorándole. Dice ahí versículo 25 y 26, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, ¿por qué sucedió esto? Esto sobrenatural. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, porque Pablo y Silas estaban adorando a Dios allí en ese lugar, a esa hora de la noche. Y esto quiere decir, hermanos, que no importa la hora, no importa el lugar, si tú adoras a Dios, si tú reconoces la grandeza de Dios, Dios va a actuar, Dios se va a manifestar aún de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa, porque dice que vino un terremoto, los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros traemos cargas en nuestro corazón, preocupaciones, angustias? Y estamos ahí dándole vueltas en nuestra cabeza y nos sentimos esa carga en nuestro corazón y no la soltamos. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es acercarnos a Dios. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo los haré descansar. Y la mejor manera, hermanos, de descansar en Dios es adorándole, es sirviéndole. Y de esa manera Él va a traer liberación a tu vida. Él se va a encargar de tus cargas. Traigan sus cargas, dice el Señor. Y cuando decimos tráiganlas, es tráiganlas y déjenlas. No las dejen ahí a la entrada y luego pasen a recogerlas. No, tráiganselas al Señor y Él se va a hacer cargo de ellas. Él va a traer liberación a tu vida. Esas cadenas, esas cargas que sientes en tu vida, tráeselas al Señor y Él te va a dar paz. Él te va a traer consuelo a tu vida. ¿Lo crees? Amén. Pues hagámoslo entonces, hermanos, y de esa manera estaremos haciendo la voluntad de Dios y también estaremos adorándole, tributándole la honra y la gloria que Él se merece, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Creador, porque Él es nuestro Redentor. Amén.